Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedamos. Nos habíamos quedado en la del designer. Nos saltamos ahí unos widgets, a ver si nos da tiempo al final de verlos. Algunos de los elementos. Bueno, esto fue todo lo que estuvimos viendo de cómo agregar los widgets a las ventanas, etcétera. Y nos quedamos, creo que en la 70 y algo. Message box, ¿no? Eso no lo vimos. El de copy paste. Ok, vimos lo de los módulos, cómo organizar un software. Todo completo desde la carpeta principal. Vimos cómo escribir el programa principal, importando cosas de las subcarpetas que están ahí en su programa. Y bueno, de ahí nos fuimos a cómo cada una de las carpetas pues tiene este archivo init. Y bueno, ahí están las clases, dentro de cada programa una clase con todo lo que quieren hacer ustedes, etcétera, ¿no? Vimos lo de Git y GitHub, que es control de versiones. Y vimos lo de programación orientada a objetos, un poquito de programación orientada a objetos para entrarle a lo de el designer, ¿no? Designer. Uh, Ahí está, ¿no? Entonces empezábamos con lo del Qt Designer. Entonces les voy a pedir que abran el designer. Vamos a... bueno, la clase pasada hicimos lo del el archivo. De todas maneras ustedes vuelvan a abrir. Si pueden por favor ahí, vamos a ponerle... yo lo voy a poner con el Anaconda Prompt. Y le voy a poner ejecutar como administrador. Y sale ahí, si desea usted ejecutarlo, sí. Y me sale mi ventana color negro. Una ventana color negro de estas, ¿no? Que básicamente es el Anaconda. Y le pongo designer, ¿no? Les pedí que lo volvieran a abrir el Anaconda Prompt porque ahí vamos a también utilizar algunas cosas para convertir nuestro archivo a Python. Y bueno, se abre el designer, sale una ventana como estas. Y yo le voy a dar a abrir, ¿no? Abrir un archivo. Yo me voy a mi carpeta en la que yo tengo guardada mi interfaz de usuario, que está por aquí, esta test UI. Voy a abrirla. Y bueno, era la que habíamos hecho la sesión pasada. Era esta ventana de aquí, con un botón y un mensaje que dice hola Qt. Y tiene esta parte, ¿no? Recuerden que, bueno, ese archivo debe estar guardado en algún lugar que ustedes conozcan, que va, el mío está ahí en esa carpeta. Y para copiar la ruta, bueno, pues copio aquí toda la extensión, ¿no? Ajá. Tiene nada más tres widgets. Ven que, bueno, no platiqué mucho del designer, porque básicamente lo que hicimos nosotros fue todos estos elementos insertarlos vía código. Y creo que visualmente son como 1000 veces más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también están los layouts. Puedo uno insertar un layout y elementos dentro de la ventana. Cada uno de estos layouts pues, hace las veces de lo que habíamos hecho, de una malla, una caja vertical, una caja horizontal, el VBox layout, el grid layout, el form layout, como un formulario, etcétera. Y vienen todos los widgets, incluso algunos que no vimos, ¿no? Algunos que probablemente no estuvimos ahí revisando a detalle. Si ustedes quieren revisar alguno a detalle, pues sería buscar, ok, aquí lo inserto o trabajo con mi interfaz, y luego ya si quiero trabajar a detalle con ese widget, pues buscar la referencia, ¿no? ¿Qué métodos, cómo le cambio el texto, cómo le extraigo el texto, qué cosas hay que saber sobre cada uno de estos widgets? Y bueno, eso sería lo principal del designer. Podrían ustedes ahí jugar un buen rato diseñando cosas. Y bueno, cada vez que abren un nuevo archivo les va a preguntar esto, que es obviamente de qué clase van a heredar su ventana, ¿no? Es decir, con qué, digamos, patrón van a comenzar su ventanita. Y se acuerdan que hay main window y widget, y también hay cuadros de diálogo, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir ahí alguno que ustedes quieran y le pueden poner crear. Yo no voy a crear el mío, pero bueno, eso es lo importante que hay que saber sobre el Qt Designer. Desde el principio, cuando uno está diseñando la ventana, pues debe de tener bien consciente si va a ser una ventana genérica, va a ser la ventana principal o va a ser un cuadro de diálogo el que vamos a estar diseñando, ¿no? Y bueno, ok, después de eso vamos a poner ahí el otro archivo que es el de Word. Vamos a ver cómo, la clase pasada también vimos cómo importar esta interfaz gráfica desde el Spider y pusimos este código, ¿no? Este fue el código clásico que pusimos la clase pasada.
Mi Spider todavía no abre. Déjenme volver a llamarlo. Ya me cansé de llamarlo. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser, en vez de importar la interfaz gráfica y alterar sus elementos, lo que vamos a hacer es vamos a extraer todo el código en Python de cómo se crea la interfaz gráfica. Y es un poquito distinto porque aquí no se ve dónde se creó el botón 1, ni la etiqueta 1, ni el texto de edición 1, ¿no? O sea, nunca vimos cómo hicimos todos esos elementos, ni se ven visualmente en el código que está ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a intentar transformar ese archivo que grabamos nosotros, test UI, lo vamos a intentar convertir todo a código Python, para que ahí se vea todo lo que se hizo en el designer, pero en vista de código de Python, ¿no? Y entonces para eso, déjenme abrir aquí vista. Vamos a poner la ventana. Bueno, ya está abriendo mi Spider. Y bueno, vamos a intentar utilizar un programa que ya viene incluido también aquí en el Anaconda. Y para ver si está incluido en el Anaconda, porfa pónganle Py UIC 5 o 4, ¿va? Normalmente si estamos trabajando con la versión 5 de PyQt, será con el 5 y viene ahí y tiene que decir esto, ¿no? Sí, es un error, pero dice no hay un input, no se especificó un input, ¿no? Si a ustedes les sale eso, entonces quiere decir que está trabajando bien este programa. Así como el designer está este programa que se llama Py User Interface Converter, ¿no? Convertidor de interfaces gráficas, así se llama. Y está la versión 4 y la versión 5, obviamente para las distintas versiones del Qt, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahí básicamente es buscar nuestro archivo, el archivo de UI que nosotros hicimos, que fue este. Buscamos la ruta y la voy a copiar, la ruta. Y lo que voy a poner es, ok, aquí en el Anaconda prompt vamos a poner PyUIC, PyUIC, o sea, convierte el archivo de Python de interfaz gráfica con este programita que se llama así, y le voy a poner ahí "-x", y lo que va a hacer esto es como decirle, no se puso el "-x", y es como decirle, este va a ser tu input, ¿no? Este es tu archivo de entrada. ¿Quién es tu archivo de entrada? Pues todo este, ¿no? Todo este archivo ahí le van a tener que pegar la dirección donde está su archivo ubicado. Y yo le voy a poner ahí el resto, que sería, según yo se llamaba, ¿qué? Test UI. Test UI.ui. Así. Ese es el archivo de entrada, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande. No, ustedes lo único que tienen que poner es PyUIC espacio "-x" para decirle este es el input, el archivo de entrada, espacio y ponen la dirección de entrada, ¿no? Ponen otro espacio, vamos a poner ahí el segundo espacio y le van a poner "-o" y le van a poner donde quieren el output, ¿no? Dónde va a salir su archivo de salida, ¿no? Y le voy a poner, pues se va a llamar igual, así, guión, y le voy a poner test.py, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Ya se fijaron, entra un archivo UI y termina un archivo PI, ¿no? De Python. Y lo que va a hacer este programita, pues va a traducir todo lo que hicimos en el designer, lo va a traducir a código de Python, ¿no? Entonces, "-x" para el input, "-o" para el output y listo, ¿no? Yo lo voy a ejecutar, le voy a dar enter y ahí va a mandar el mensaje. Ya lo hizo. Si ustedes observan ahí en la carpeta, pues va a aparecer ahí el test.py, ¿no? Es este. Y estaba el test.ui y el test.py. De hecho ya lo tenía creado. Ustedes lo van a tener que crear. Van a tener que crear su archivo .py. Pongo la anaconda otra vez para que ustedes vean la estructura del comando. Esta es una línea de comandos clásica, ¿va? De la terminal. Si ustedes saben trabajar con la terminal, se saben mover entre los directorios usando la terminal. Poquito, sí, es muy importante, ¿va? Saberse mover un poquito en la terminal.
Sobre todo porque hay algunos programas que se ejecutan así, ¿no? PIUIC lo puedes invocar desde cualquier parte De la terminal. computadora. No, este PUIC yo lo ejecuté con el Anaconda Prompt. Porque el Anaconda Prompt ya trae le llaman ¿cómo se llama? Un entorno que tiene instalado todo lo que ya viene con Anaconda, ¿no? Si yo lo Entonces hago, tienes que estar en el directorio de Anaconda. ajá, en ocasiones, por ejemplo, si yo abro el prompt de Windows normal, no el de Anaconda, porque hay un prompt de Windows, ese prompt tendría que ir al directorio donde está este programa. Hay que buscarlo. Está instalado junto con el designer. Está instalado justo. O sea, lo podría buscar ahí en mi computadora donde está y ejecutarlo desde ahí. Pero tendría que moverme al directorio donde está, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues así el asunto. Pero bueno, se supone que con el Anaconda Prompt, pues directamente ah, ya trae la ruta, ¿no? De dónde están todos los programas instalados. Sí, sí, luego en la terminal de Mac seguramente sí funciona. Vamos a ver. Sí, pongan la ruta, hagan todo el asunto. Sí, la terminal de Mac es un poquito más lista que la de Windows, por alguna extraña razón. Supone que son lo mismo. Pero bueno, ahí está. Yo voy a abrir mientras el archivo test.py. Lo voy a abrir en el Spider, ¿no? Ah, de hecho ahí estaba abierto, ¿no? Es este archivo de ahí. Y van a ver todo esto, ¿no? Y bueno, básicamente cuando ustedes, de hecho cuando se acuerdan que en el otro que teníamos nuestra interfaz gráfica así y que le importábamos con esta librería UIC, le llamábamos así UIQ Widget, ¿no? Que era la clase que nos crea el designer por default, ¿no? El designer nos crea una clase, o sea, una ventana con su propio nombre, y esta clase, pues, se supone que hereda de Object, que es como la clase más grande de todo Python, en donde está todo lo que vamos importando, ¿no? De ahí. Y de ahí, bueno, la idea es que esta clase trae ya todo lo que viene de PyQt, ¿no? Incluso tiene ahí un comentario de cuidado, este archivo se hizo y bueno, lo que vayas a hacer de cambios, ten cuidado. Y la idea es que, bueno, tú sepas que todo esto lo hizo el designer. Cuando le ponen setup UI, son como que las primeras acciones para llevar a cabo la interfaz gráfica. Yo les recomendaría que no movieran mucho de aquí. Pero vean que aquí ya se observa que está creada la L1, está creada la B1, el botón B1 y el LE1. Incluso viene con qué clase lo creó, qué tipo de widget es, todo, ¿no? Le establece todo, ¿no? Incluso después tiene ahí otra función que se llama retranslate UI, que igual, ¿no? Es un pequeño procedimiento que establece algunas cosas de cada de los widgets que fuimos creando nosotros ahí en la librería y por default te pone esta parte, ¿no? Que es como probar tu librería, ¿no? ¿Se acuerdan que esto de el if que está aquí abajo es para ejecutar este código y ¿cómo se llama? Y probar cómo funciona mi ventana. Como trae el sysexit, pues va a tronar la consola de Python, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer yo es quitarle lo de sysexit, ¿no? Le voy a quitar esta parte. Allá vamos a empezar a alterar el código, ¿no? Que le voy a decir, ejecuta la aplicación, sí, pero no trones la consola de Python y luego borra la aplicación de la memoria, ¿no? Del app, ¿no? Y la voy a correr, ¿va? La voy a correr y supone que ahí ya debe estar nuestra ventana, directo, ¿no? Ya está nuestra ventana directo y aquí pues podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, que fue insertarle funcionalidad a nuestros widgets, que fue esta parte, ¿no? De conectar el botón con el mensaje y en el mensaje cambiar la etiqueta con la línea de texto editada, ¿no? Todo esto se puede hacer igual acá, ¿no? Entonces, como aquí ya creé mi botón 1, que es este de aquí, le pongo que ya una vez que creaste todo eso, aquí en la misma función setup UI, ¿no? En esta misma le voy a poner self.botón 1, y ahí ven que ya me lo marca, botón 1.clicket, ¿no?
clicketh. Cuando le des clic, conéctalo, conéctalo, ¿con quién? Con mensaje, ¿no? Self.mensaje. Esta función, mensaje, ahí está, ¿no? Y esta función la tenemos que crear por acá, ¿no? Entonces def, mensaje, self, ¿no? Acuérdense que aquí, como estamos dentro de una clase, siempre las funciones tienen como primer argumento a self. Y ya de ahí vamos a traer todo, ¿no? Entonces self.la label 1. ¿Qué? setText. Establece el texto de la etiqueta como el texto de la línea editable, ¿no? self.leditable1.text, ¿no? Así. Y ya le acabamos con 2 renglones, le acabamos de agregar funcionalidad a nuestra interfaz de usuario y ya le voy a dar ejecutar. Y ya le pongo cualquier cosa y le doy botón y se cambia aquí la etiqueta, ¿no? Entonces es muy práctico, ¿no? Es muy práctico utilizar el designer para una primera interfaz gráfica y ya tener algo listo. Si quieren ustedes importar todo lo de la interfaz gráfica desde Python y se van a acordar, son pocos elementos, pues es probable que solamente importen el archivo UI y lo usen, ¿no? Como lo hicimos en el ejemplo pasado. Y si ustedes quieren ya de plano, si tienen muchos elementos y se van a perder entre cuál era cuál, pues les recomiendo que sí traduzcan toda la interfaz gráfica a código de Python, ¿no? Si está todo en código de Python, pues ya ahí veo claramente, pues hay una etiqueta que está en tal posición, con tal dimensión. Vean que dice ahí lo de QRect, setGeometry y no sé qué, que establece la geometría de cada uno de los elementos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí puedo alterar algunas cosas directamente en el código, porque todo está creado ahí. O sea, este programa de Python no está conectado a ningún archivo externo, ¿no? Es independiente por sí solo, ¿no? A diferencia del otro. El otro sí depende del archivo UI que hicimos, ¿no? Si yo modifico el archivo UI, también se va a modificar lo que suceda con mi programa, ¿no? Mi código. Entonces sería como las dos formas de importar los archivos del designer. Y bueno, básicamente eso es todo lo que vamos a hablar del designer. Diríamos por ahí, ya echen a andar su imaginación. Pónganse a jugar un rato con el designer, pongan botoncitos, vean cómo acomodar bien algunas cosas, las propiedades de cada widget, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que sí también vamos a ver a detalle es Matplotlib, cómo introducirlo al Qt, cómo meter una gráfica, ¿no? Que bonito, de repente si ya ustedes ya saben hacer todo eso, cómo introducir un pedazo de Qt, perdón, una gráfica de Matplotlib en una ventana de Qt, ¿no? Entonces nos vamos a ir a hacer eso. Yo me voy a poner aquí en alguna de estas, voy a borrar todo lo que hicimos de importar la librería, etcétera. Todo esto ya lo voy a borrar. Entonces, porfa, inserten ese código que es importar todas las librerías, básicamente todas las librerías. Y nos falta Matplotlib. Yo voy a importar también a NumPy, ¿no? Para hacer alguna gráfica. Entonces lo voy a poner ahí, ok, import NumPy a CNP, import, vamos a importar la librería de Matplotlib. Aquí sí le voy a poner lo que se necesita nada más de la librería de Matplotlib. Voy a poner from Matplotlib, lo voy a poner ahí. Punto, y se llama esto backends. Backend. Todavía no me sale ayuda, ¿verdad? Ahí ya está, backends. Y porfa importen la que dicen backend AAG. Backend. La que dice Qt. Ahí está, Qt 4AG. Según yo ya debería de funcionar con la 5. Yo cuando hice la investigación estaba con esta. Por si las moscas lo voy a dejar con la 4. Pero se supone que bueno, la gente de Matplotlib, todas sus ventanas y todas sus gráficas las hicieron con Qt.
Entonces, lo único que estamos intentando hacer es conectar su código con lo de Qt, ¿no? Entonces, y de ahí vamos a importar dos cosas, ¿no? Import la figure, que bueno, básicamente es la ventana, figure, canvas, Qt, no sé qué, que básicamente es la ventana, ¿no? La ventana que utiliza Matplotlib, la estamos importando, y yo le voy a poner as figure, ¿no? O sea, como figura, ¿no? Voy a hacerlo más chico esto. Así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tráete la ventana de ¿quién? De Qt. Y voy a ocupar el mismísimo código para importar la barra de Matplotlib con la que podemos interactuar con la gráfica, ¿no? Para guardar, mover la gráfica, etcétera. Entonces voy a poner aquí Navigation Toolbar, ¿no? Navigation Toolbar 2Qt as, y esta le voy a poner un alias, le voy a poner Navigation Toolbar, ¿no? Este nombre de Figure y Navigation Toolbar ustedes le pueden poner como ustedes quieran, más lo voy a cortar. Nav Toolbar, ¿no? Para que quede más chiquito, ¿no? Es para no escribir todo ese código. Imagínense estar escribiendo ahí de la librería Matplotlib backends no sé qué, importa tal clase que yo le llamo figura, ¿no? Y el último que voy a importar, lo voy a poner aquí, from matplotlib.figure import figure, ¿no? Creo que va a chocar el nombre con este, entonces aquí lo voy a tener que cambiar, figure canvas, ¿no? Sí, ya me acordé por qué, es que choca el nombre, ¿no? Se supone que uno es la ventana como tal del Matplotlib, otro es la barra de navegación de Matplotlib, y la última es lo que está dentro de la ventana, ¿no? La figura que se imprime, ¿no? O que se grafica. Esos son los tres códigos que hay que saberse para conectar a Qt con Matplotlib. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, ya que hice mi ventana, aquí no debe ser ventana, debe decir widget, ¿no? Qwidget, porque no tenemos ninguna clase de ventana. Vamos a tener que jalar el código directo de PyQt, ¿no? Qwidget. Ahí está. Entonces, dentro del Qwidget vamos a hacer una figura, le voy a poner aquí figura 1 si quieren. Esta va a ser una figura. Y esta figura la está creando ¿con quién? Con este código, ¿no? El del 8. Es una figura de Matplotlib. Y esta figura, pues ahí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Le voy a poner, haz tu ventana, canvas, así le voy a poner, canvas 1 si quieren, la primera ventana, figure canvas, ¿no? Así. Haz tu ventana ¿con quién? Con la figura que acabo de crear aquí arriba, que es la figura 1. Y vamos a poner ahí la barra de navegación, ¿no? Toolbar 1 si quieren, navigation, perdón, con N mayúscula, navigation toolbar, y le voy a poner a quién va a estar asociada, pues a la ventana, al canvas 1, así se llama, y la figura 1, ¿no? No, perdón, y a W, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, creo la ventana de PyQt, ¿no? Creo la ventana de PyQt. En esta ventana de PyQt hago una figura de Matplotlib y hago una ventana de Matplotlib y meto la ventana de Matplotlib ¿a dónde? A la ventana W, y establezco al mismo tiempo una barra de navegación para mi gráfica, ¿no? Son todas esas acciones con 3 renglones, ¿no? Todo lo que está haciendo ahí el asunto, y lo que vamos a hacer pues va a ser insertar un botón. Vamos a insertar un botón ya saben, a la ventana W con un layout, y luego cada vez que le piquen pues va a aparecer la gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro botón 1, esto ya es de PyQt,
botón 1 es igual a, ya saben, Q push button. Q push button. Y le voy a poner aquí lo que va a decir ahí, lo voy a poner en graficar, ¿no? Graficar, ahí está. Q push button, graficar. B1 cuando le des clic, cliques. Cuando le des clic, conéctalo, connect con un procedimiento que se llama graficar, ¿no? ¿Cierto? Este graficar, pues tengo que definirlo aquí arriba, el procedimiento graficar, donde va a hacer todo eso. Pero antes de eso voy a meter todo a mi ventana W. Entonces creo mi layout, le voy a poner VBox, ya saben, ¿no? VBox es igual a un QVBox layout. Ahí está. Creo mi layout y luego le pongo VBox, agrega un widget, add widget. ¿Qué widget vas a agregar? Pues primero el botón. Ahí pueden agregar a discreción lo que ustedes quieran primero. Yo puedo poner hasta arriba de la ventana el botón. Luego voy a poner la gráfica y hasta abajo la barra de herramientas, ¿no? Entonces le voy a poner ahí VBox. También agrega a quién. Add widget, agrega a la gráfica, que va a ser la ventana de Matplotlib, que es la Canvas, ¿qué? Canvas 1. ¿No? La ventana de Matplotlib. Y layout, perdón, VBox. También add widget. Y agrega el toolbar, ¿no? Toolbar 1, ¿no? Y bueno, pueden hacer varias gráficas en una misma ventana, ¿no? Si van a graficar varias cosas, pues pueden hacer Canvas 2, Toolbar 2, todo igual. Y van a estar ahí 3, 4 gráficas en la misma ventana, ¿no? Ya nada más sería meterlos a layout e irlos agregando, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo último, que es cómo graficar, ¿no? Eso ya es de Matplotlib. Y vamos a poner aquí def graficar, ¿no? Ahí está mi procedimiento graficar. ¿Y qué vamos a hacer con el graficar? Pues vamos a hacer una gráfica, yo que sé, de una parábola, ¿no? Entonces x es igual a np.linspace, que sea de, ¿qué les gusta? De 0 a 10, sean 50 datos, ¿no? Esto es de NumPy, ¿no? Haz un linspace, etcétera, y luego con estos datos de x, que van de 0 a 10, son 50 datos, elévalos al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Ahí está x al cuadrado. Y ya que estén al cuadrado, pues vamos a hacer nuestros ejes. Axes, así le ponen, o ejes, le pueden poner ustedes como variable. De la figura, ¿cuál figura? La figura 1. ¿Cuál figura? La que creamos aquí en el 18. ¿Qué quiere decir? Pues busca la figura 1 y agrega una gráfica, ¿no? Add-subplot. Agrega una gráfica. Y bueno, en una misma ventana pueden agregar ustedes más de una gráfica. Esto es de Matplotlib, ¿no? Aquí les estoy diciendo una columna, un renglón, una gráfica solamente para esta ventana. Y esos ejes, sobre esos ejes, axes.plot, grafica X y Y, ¿no? Con puntitos rojos, ¿no? Le vamos a poner puntitos rojos, ¿no? Y luego le pongo, aquí no va a ser el show, si ustedes se acuerdan, en Matplotlib era plt.show, para mostrar la gráfica. Aquí va a ser canvas, o sea, la ventana, canvas1.draw, ¿no? Así, dibújala. Esa va a ser la única diferencia. En el otro va a ser plt.show y mostraba la gráfica, ¿no? Aquí es canvas, o sea, tu ventana, dibújate. Y pum, se hace la gráfica, ¿no? Aquí en el plot, pues estamos haciendo los datos, ya lo estamos metiendo a los ejes. Y aquí ya está haciendo la aplicación. Según yo, tiene que funcionar. Voy a correrlo. A ver si no tiene ningún error. Ah, ahí está. No sé qué pasó mal. No veo el botón. No veo el botón. Ah, a ver. Algo pasó ahí, Canvas 1. Ah, sí, ya sé. ¿Qué me faltó? W.set ¿qué? Set layout, ¿no? Establece el layout como VBox, ¿no? Ah, no le estoy diciendo
todo lo que hice en la caja vertical, mételo a la ventana, ¿no? Sí, eso fue lo que me faltó. Voy a volver a correr. Ahí está, ¿no? Entonces ya tiene mi botón. Este botón lo creé con PyQt. Aquí está la ventana de Matplotlib y aquí está la barra de herramientas clásica de Matplotlib. Y le voy a dar ahí graficar y se hace la parábola, ¿no? De 0 a 10, etcétera. Y bueno, esto de Matplotlib pues está por default, ¿no? Toda la funcionalidad que tienen ustedes ahí en Matplotlib pues va a estar aquí igual, ¿no? Si les doy graficar, pues tengan cuidado porque bueno, van a tener que ver ahí algunas cosas que va a decir, ok, cuidado, ya estás metiendo una ventana sobre otra, etcétera, ¿no? Y bueno, pueden guardar, ya saben, pueden guardar esta imagen. Todo esto ya es funcionalidad de Matplotlib. Lo que está aquí adentro, lo que está en la gráfica, no es una figura como tal, sino es un canvas, es algo que hizo la gente de Matplotlib y que está embebido, ¿eh? Está metido en su interfaz gráfica y así, ¿no? No sé qué les haya faltado. Revisen su código, a ver si faltó algo por ahí. Yo ahí en el archivo les mandé un ejemplo igualito, ¿no? Que tiene el botón y tiene todo, ¿no? No sé, a lo mejor cambio nada más algunos nombres o alguna cosa por el estilo, pero básicamente es lo mismo. Y vamos a hacer nada más una gráfica un poquito más interesante y listo, ¿no? ¿Sí les quedó? ¿No les quedó? Salió la ventana. Marca un error. Digo, repasando nada más, bueno, este es el procedimiento para graficar. Aquí difiere muy poco la parte de Matplotlib, ¿no? En cuanto al código. Es directo a hacer los datos en X, los datos en Y, graficar con plot. Los ejes, pues hay que capturarlos, decirle de qué figura vamos a capturar los ejes. Y lo hacemos con este subplot para por si hay más de un eje en la misma figura, ¿no? Y luego esto, lo único que difiere aquí es lo de plt.show, se va a convertir en canvas1.draw, que es dibuja esto en el canvas, ¿no? Y hay que crear los objetos de Matplotlib antes, ¿no? Todos estos objetos se crean desde antes. Y creo que el W está incluso sobrando, este de aquí sobra. Porque bueno, de todas maneras la toolbar la metemos por acá abajo, ¿no? Sí la asociamos a la ventana W, pero bueno, según yo sin este debería de funcionar igual. Lo voy a borrar, a ver si funciona. No, sí le falta ahí el W. No, entonces sí tienen que ponerle desde el principio a quién va a estar asociada la toolbar, que es como la barra de herramientas de esa pequeña ventana, ¿no? ¿Sí funcionó? Revisen bien. Sale cuando pones graficar, ¿verdad? No sale nada. Sí, tiene que... Sale el menú. Sale el botón y sale la barra de herramientas. Sí, la barra de herramientas, lo que no me sale es la gráfica. Cuando le aprietan no sale la gráfica. No, Entonces a lo mejor esta parte de acá arriba del procedimiento está mal, ¿verdad? Esta parte.
Algo ahí está mal. Porque quiere decir que está creando bien todo. Nada más la parte de graficar a lo mejor no está funcionando. Bueno, entonces la idea que voy a hacer ahorita es intentar hacer una gráfica más dinámica, ¿no? La idea va a ser, voy a intentar insertar dos elementos que el usuario puede ingresar de dónde a dónde quiero graficar y dinámicamente se vaya haciendo la gráfica de Matplotlib, ¿no? Ya salió, perfecto. Ok, entonces la idea sería, ok, vamos a agregar dos líneas de texto para editar, en donde el usuario va a ingresar datos y voy a intentar hacer que esto grafique, ¿no? Para esto, pues lo que voy a tener que hacer es utilizar primero mis dos widgets que me faltan. Entonces lo voy a poner aquí, además del botón que hiciste aquí, porfa, vamos a poner line edit 1, ¿no? Así vamos a poner line edit 1. Hice una QLine edit, ¿no? QLine edit. Line edit. Line edit, ¿no? Una línea para editar o para ingresar texto. QLine edit 2, ¿verdad? Esta es la 2, ¿cierto? Así hasta ahí todo va correcto y las voy a agregar aquí al VBox, ¿no? Le voy a poner VBox.addWidget LE1, ¿no? Y luego LE2, ¿no? Así. Entonces estoy agregando las dos líneas donde el usuario va a ingresar algo por el estilo. Se supone que la gráfica ahorita se va a hacer cada que yo presione el botón, ¿no? Cada que yo presione el botón pues, se llama este procedimiento y se ejecuta, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer algo así. Y le vamos a decir, ok, cuando llames al botón, pues vas a extraer, de alguna forma vas a limpiar, vamos a limpiar primero los ejes. Pero los ejes los tendríamos que haber creado afuera, ¿no? Entonces vamos a intentar sacar a esto de aquí, ¿no? Lo voy a sacar de aquí. Control X y lo voy a meter acá, de este lado, ¿no? Entonces digo, ok, estos ejes los voy a crear acá afuera. E inicialmente los voy a poner vacíos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no grafiques nada, ¿no? Ningún punto por aquí y ningún punto por acá. Le pongo listas vacías. Ahí está, ¿no? Y aquí en la gráfica pues, le voy a decir primero que nada access, estos ejes clear, ¿no? Borra todo lo que sea que esté graficado en estos ejes, ¿no? Entonces aquí hago la gráfica vacía y luego le digo borra todo lo que esté en los ejes, ¿no? Y luego hace este linspace, ¿con quién? Cada vez que lo presionas, este linspace, ¿con quién? Con, le voy a poner así, X inferior, que va a ser quién, lo que introduzca el usuario en la línea de edición 1, ¿no? Punto text, así. Y como tiene que ser un número, lo voy a convertir a float, ¿les parece? Float, así, flotante. Entonces el usuario va a ingresar ahí un texto, lo va a convertir a flotante. Y ese va a ser mi X inferior, ¿no? Y luego le voy a decir, pues haz lo mismo, pero para una X que superior, ¿no? Con la línea 2, ¿no? Esta línea 2, X superior. Y vuelve a graficar esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a platicar qué es lo que hicimos. Lo que hicimos básicamente fue decir, ok, vamos a construir todo esto afuera de mi función graficar. ¿Para qué lo construimos afuera? Bueno, para tener control sobre los ejes. Al principio los vamos a poner vacíos, totalmente vacíos, sin ninguna gráfica. Y cada vez que yo presione el botón voy a llamar a este procedimiento graficar. Este procedimiento graficar va a borrar lo que sea que esté en los ejes.
y va a regraficar. ¿Con qué va a regraficar? Pues con X inferior, aquí me faltó X superior, ¿no? Y esos dos datos los va a extraer de la interfaz gráfica, ¿no? O sea, el usuario va a ingresar ahí números, Python los va a intentar convertir a flotantes y de ahí los va a graficar, ¿no? Entonces básicamente es eso. Lo que falta aquí nada más, este también va aquí abajo. Déjenme copiarlo, lo voy a pegar acá en el 27. Porque bueno, hago la gráfica y le pongo draw, de que la grafique. Y a ver, vamos a ver si funciona. No salió la ventana. ¿Desea usted reiniciar el núcleo? Sí. Aquí está la función graficar. Ahí está, a ver si funciona. Vamos a dar a ejecutar. Ahí está mi ventana. Y bueno, si ahorita le pongo graficar, pues va a tener un error enorme porque no va a poder convertir a flotante lo que pongamos aquí. Por supuesto, todo eso tiene que estar protegido desde Python, ¿no? Lo tienen que encapsular en un try except, ¿no? Intenta convertirlo a flotante, si no, hace esta otra cosa, ¿no? Yo le voy a poner que grafique de 4 a 8, ¿no? Así de 4 a 8, ¿no? Y le voy a poner graficar. Y listo, hace la gráfica, ¿no? Y le pueden poner, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ahora quiero de 50 a 100. Y verás la gráfica y van a ver cómo hace la gráfica, ¿no? Entonces ya se imaginarán, ustedes pueden seleccionar un archivo, ahí están los datos, le ponen push y pum, hace la gráfica en la interfaz gráfica, ¿no? Sí, sí, voy. Déjenme cerrar mi juguete. Sí, nada más, lo que alteramos fue el 36 y el 37, ese los pusimos extras. El 31 y el 32 también lo pusimos extra. Y lo que está por acá, ¿no? Que es lo del figure, la figura de los ejes. Y lo de inferior superior que está aquí arriba en el graficar, ¿no? Que esto de inferior superior graficar, pues es lo de, ¿cómo se llama? Lo de intenta convertir lo que está en la línea de texto 1 en línea de texto 2, ¿no? Y bueno, ya ahí pueden echar a andar su imaginación. Incluso en el archivo que yo les puse, importé una librería extra de Matplotlib que se llama Animation, ¿no? Func Animation, que lo que hace es llamar a una función de forma iterativa, ¿no? O sea, le está llame. De tal forma que pues puedo remover incluso el botón. Y en cuanto el usuario modifique algo en el texto, automáticamente se grafica, ¿no? Es la única diferencia con el ejemplo que está en el archivo que les mandé. Ahí si gustan lo pueden echar a andar, ¿no? Ese programa, les digo, nada más tiene una librería extra de Matplotlib que lo que hace es actualizar la gráfica cada 10 milisegundos, ¿no? Entonces va y revisa qué hay escrito en las líneas de texto, lo extrae y lo intenta graficar, ¿no? Si no puede, pues se queda con la gráfica que tenía, ¿no? Y sigue haciendo este procedimiento y así en adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la idea. Ahí está la idea de cómo graficar cosas dentro de PyQt. Y bueno, vamos a hablar entonces de otra cosa también muy importante para interfaces gráficas, que son bases de datos. No vamos a hablar a detalle de bases de datos, todo lo que tiene que ver con bases de datos, pero muchas de las interfaces gráficas trabajan con bases de datos, ¿no? ¿Qué son las bases de datos? Pues un archivo pequeño en donde yo pongo todos los datos de mi interfaz gráfica. Y les habrá pasado, ¿no? Que cierran una ventana de estas, ¿no? Imagínense, ustedes toman una ventana de estas, la cierran y dicen, ya sé, voy a cerrar el programa y lo vuelvo a abrir y a ver si la ventana vuelve a aparecer, ¿no? Y cuando lo vuelven a abrir, se dan cuenta que no aparece la ventana, ¿no? Y eso es porque la interfaz gráfica
se queda grabado lo que hicieron con su interfaz gráfica cuando ustedes la cierran, y cuando la vuelven a abrir vuelve a cargar toda la interfaz gráfica de cero. Esos datos que están almacenados de la interfaz gráfica normalmente están en una base de datos, ¿no? El tamaño de las ventanas, por ejemplo, este tamaño que yo modifico, y la próxima vez que yo abra el Spider, vas a ver en dónde se quedó, ¿no? ¿Por qué sabe dónde se quedó? Porque toda la información de la interfaz gráfica va a estar guardada en una base de datos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a explicar rapidísimo qué es una base de datos, cómo se hace una base de datos sencilla aquí en el Python. Y no es muy difícil, ¿no? Déjeme ver dónde... Yo tengo aquí mi archivo, pero lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar lo que está aquí? Creo que tengo el archivo, a ver, espérame. Si no, ustedes abran un archivo nuevo. Vamos a intentar abrir un archivo nuevo. Yo el que tengo era el que decía database.py, ¿no? Lo voy a abrir y lo voy a volver a hacer desde cero con ustedes. Ustedes igual abran un archivo en la misma carpeta que su interfaz gráfica o lo que sea, que se llame database o base de datos o algo por el estilo, y empiecen con importar las librerías. Y bueno, las librerías que interaccionan con el archivo de la base de datos se llaman SQL, o sea, el lenguaje con el que se interacciona con la base de datos es SQL. Si alguien quiere saber más de SQL, pues es también un lenguaje de programación y hay que aprenderlo y hay que... No está tan complicado, pero tiene que ver con conjuntos, hace intersecciones, uniones de información, complementos o alguna cosa por el estilo. Y la forma de trabajar más simple pues, es con este que se llama SQLite 3, pues que es para Python 3, ¿no? Y lo que vamos a hacer primero va a ser crear una base de datos, ¿no? Entonces lo voy a poner, ok, crea una conexión, así se le pone, una conexión con un archivo de SQL, Lite, así lo voy a poner, Lite, SQLite 3, ¿no? Que es la librería que importé ahí arriba, y hay una que se llama Connect, ¿no? Conéctalo y lo voy a poner aquí, y aquí pueden poner el nombre de su archivo de la base de datos, ¿no? Yo lo voy a poner base de datos, ¿no? Así, base de datos .db, ¿no? Esto es una base de datos, es un archivo de base de datos, y luego lo que vamos a hacer es, le vamos a decir, ¿sabes qué? Cierra la conexión, ¿no? Conexión.close, ¿no? ¿Sí? Connection.close, y lo vamos a correr. Este archivo obviamente yo lo guardé en la misma carpeta que está aquí, que es la de PyQt, que yo tengo por acá, donde está database. Este es el archivo que estamos editando. Y bueno, yo tengo aquí uno que dice example1, lo voy a borrar para que vean que no miento al respecto. Entonces no hay ningún archivo ahí que se llame base de datos ni nada por el estilo. Y cuando lo ejecuto, lo voy a ejecutar. Y volteo a ver otra vez mi carpeta, ahí debe de estar mi archivo de base de datos, ¿no? El que dice ahí base de datos. Me acaba de crear un archivo de base de datos, ¿no? Básicamente es lo que hicieron estas dos líneas de código, ¿no? Entonces hagan de cuenta, ustedes ya crearon ahí su base de datos. ¿Marca un error? Connect, a lo mejor lo que está después del punto está mal escrito. O lo que está antes del igual. Conexión, ¿no? Sí, hay algún error ahí por ahí. Bueno, esta es la conexión básica de una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues imagínense que es un archivo de Excel, ¿no? Es un archivo de Excel con muchas hojas. En Excel le llaman hojas. Aquí en la base de datos le llaman tablas, ¿no? Y cada tabla pues tiene columnas y tiene registros, renglones. Eso es básicamente una base de datos. Ahorita visualmente uno no puede ver la base de datos como tal. Uno va a interaccionar a través de este lenguaje que se llama SQL. Y lo único que vamos a hacer
insertar alguna tabla, ¿no? Entonces, al principio nuestro archivo de base de datos va a estar vacío, no tiene ninguna hoja. Imagínense su archivo de Excel sin hojas, ¿no? No tiene ninguna hoja. Y vamos a crear nuestra primera tabla, ¿no? Entonces voy a poner, ya que hicimos la conexión con la base de datos, pues vamos a poner un cursor para escribir sobre el archivo y le voy a poner ahí cursor. Es igual a de la conexión que creé ahí arriba, punto cursor. Extrae el cursor del archivo, ¿no? Y con ese cursor le vamos a poner cursor punto ejecuta el siguiente código, ¿no? Y aquí adentro va un string. Le voy a poner ahí el string. Ahí está. Un string. Esto es un string. Le puse doble comilla, perdón, triple comilla porque lo vamos a hacer en varios renglones, ¿no? Y lo que va aquí adentro de execute es un comando SQL. Que eso es lenguaje SQL. Si ustedes quieren aprender lenguaje SQL, pues es un curso aparte, ¿eh? Por el momento lo único que vamos a hacer es vamos a crear nuestra tabla. No es un lenguaje difícil, tiene como 10 palabras. Es un lenguaje también de 20 minutos, que uno en un café y en un tutorial rápido se aprende. Pero lo que vamos a hacer es vamos a crear una tabla. Y vean qué amigable es el asunto, porque con mayúsculas le voy a poner create. Crea la tabla, table. Crea la tabla, table. Y le voy a poner ahí, yo que sé, yo puse ahí mi ejemplo, dice productos, ¿no? Imagínense que vamos a hacer un punto de venta para un negocio, etcétera, y le vamos a poner los productos que están a la venta, ¿no? Botones para cada producto, ¿no? Y le vamos a poner ahí un paréntesis y le vamos a decir, ok, ¿cuáles son los productos que vas a ingresar? Pues cada producto va a tener su ID, ¿no? Así le llaman. Su ID, ¿no? Es el producto 1, el producto 2, el producto 3, etcétera, y le voy a poner ahí un entero, le voy a poner int, que sea del tipo entero, que sea la llave primaria. Ahorita no vamos a platicar mucho sobre la llave primaria, primary key, y le voy a poner que este es un valor que tiene que estar a fuerzas aquí adentro, ¿no? Que le ponemos not null, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, esta sería como la descripción de mi primera columna de Excel, ¿no? La primera columna de Excel va a recibir un entero, va a tener como, ya ven que Excel tiene A, B, C, cada columna la tiene con letras. Aquí esta columna se va a llamar ID, así se va a llamar la columna, y tiene que estar llena con un valor, ¿no? Un valor del tipo entero, por eso le pongo not null, ¿no? Y va a ser la llave primaria. ¿Qué quiere decir que es la llave primaria? Ah, le faltó una coma aquí. ¿Qué quiere decir que es la llave primaria? Pues que no se pueden repetir en esa columna ningún valor, ¿no? No puede haber dos productos con el mismo número, ¿no? Número 1, ¿no? Y luego le vamos a poner ahí, la siguiente columna se va a llamar nombre, así nombre, y va a ser una variable del tipo texto, text, y le vamos a poner también que tiene que a fuerza especificar el texto, ¿no? Not null, ¿no? No nulo. Y le vamos a poner, ¿qué otra cosa? Le vamos a poner la cantidad de productos que tenemos, cantidad de productos, le voy a poner ahí también es un entero, int, y le voy a poner not null, ¿no? También tiene que especificar la cantidad que hay en inventario, ¿no? Le falta la comita, le voy a poner aquí la comita. Y lo último le voy a poner aquí precio. Y este va a ser una variable real, ¿no? Real. Y aquí no le voy a poner not null. ¿Qué quiere decir? Que el usuario puede no poner el precio del producto, ¿no? Y al final del comando le voy a poner punto y coma, ¿no? Como diciendo, todo este comando es crear una tabla con estas 4 columnas, con estas características y este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a poner lo último que es con la conexión, le voy a poner commit, ¿no? Que así parece muy inofensivo ese enunciado de commit. Pero voy a explicar qué es lo que va a pasar ahorita con nuestra base de datos. Entonces tenemos nuestro archivo de base de datos que ahorita está vacío, no lo hemos ejecutado el código de Python. Cuando yo lo ejecute, lo que va a hacer es va a volver a abrir ese archivo de base de datos. Si no está creado, lo va a crear. Y va a obtener un cursor. En la memoria RAM va a estar guardado este archivo base de datos. El archivo de la computadora se va a quedar inmóvil, no se va a modificar. Va a crear su propia copia en la memoria RAM y va a hacer este cambio en la copia que está ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestro archivo va a crear su tabla con esta información, ¿no? Con estas columnas. Y cuando yo le pongo commit,
ese archivo que está en la memoria RAM lo va a sobreescribir en el que está en la memoria del disco duro. Y ustedes dirán, ¿por qué hace eso, no? ¿Por qué duplica la información, la guarda en la memoria RAM y luego qué hace? La sobreescribe en el disco duro. Bueno, resulta ser que imagínense que ustedes tienen 3 ventanas y las 3 ventanas interaccionan con su base de datos, ¿no? Están moviendo una cosa aquí, tachan otra cosa allá, etcétera. Cuando ustedes le ponen commit, como que bloquea la base de datos y todo lo que está haciendo ese momento de modificar el archivo, lo hace en ese momento y las demás aplicaciones no pueden acceder a la base de datos. Como que bloquea la base de datos para que no se modifique al mismo tiempo. Imagínense que es una base de datos de transacciones de dinero y uno retira dinero y el otro al mismo tiempo quiere depositar, ¿no? Y esa transacción tiene que hacerse una y después la otra, ¿no? No la pueden hacer una antes de la otra. Entonces, bueno, esta parte, así es como trabajan las bases de datos. Se crea la conexión, se duplica la información, se modifica en la memoria RAM y ya una vez que tiene todas las modificaciones, se le hace este commit, que es sobrescribe el archivo original, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, lo voy a correr. Lo vamos a correr solo una vez y esperemos que no ocurra ningún error. ¿Qué quiere decir que no ocurrió ningún error? Pues que creamos adecuadamente nuestra primera hoja en nuestro archivo de base de datos, ¿no? Y le vamos a poner, ahora vamos a insertar información en esa tabla, ¿no? Vamos a insertar información en esa tabla, rapidísimo. Entonces, bueno, dudas, preguntas hasta aquí con lo que acabamos de hacer. Hicimos un archivo como tipo Excel, hicimos una tabla con 4 columnas que se llaman ID, nombre y qué, y cantidad, ¿no? Cantidad y precio, ¿no? Entonces le voy a poner ahora, vamos a ejecutar el segundo, que va a ser insert, le vamos a poner insert. Inserta un renglón, insert into. ¿En dónde lo vas a insertar? En la tabla de qué? En la tabla de productos que creamos anteriormente. ¿Qué valores vas a insertar? La vamos a llenar, ¿no? La vamos a llenar. Y bueno, este tipo de operaciones las tiene que hacer su interfaz gráfica, ¿no? Los datos que ustedes van moviendo los va guardando en esta base de datos. Cuando ustedes vuelven a crear su aplicación, o sea, vuelven a abrir su ventana, todos los datos los van a jalar desde su base de datos para ver la modificación de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle values, le voy a poner aquí enter y vamos a poner qué valores vamos a insertar, ¿no? ¿Qué valores vamos a insertar? Según yo, vamos a insertar, yo que sé, el producto número 1, le vamos a poner ahí, producto número 1, coma, le vamos a poner qué producto les gusta. Yo le voy a poner ahí, entre comillas, yo que sé, hamburguesa. Es el que puse yo ahí en el ejemplo, ¿no? Es el producto número 1, es una hamburguesa y hay 20 productos en existencia y yo que sé, vale 35 pesos, ¿no? Así le voy a poner 35 pesos, ¿no? Ahí está, 35. Y le pongo 2 puntos, ¿no? Así. Y entonces estoy insertando mi primer renglón lleno, ¿no? Acuérdense que nuestra columna primera es la ID, el nombre del producto, la cantidad y el precio, ¿no? Sí, esa sería una forma, digamos, de insertar de un producto en un producto. Y la otra sería utilizando una lista y un ciclo o algo por el estilo, ¿no? Entonces le voy a poner ahí el segundo. Vamos a insertar otras 3 líneas de una forma distinta. Voy a poner aquí productos. Los productos que voy a insertar son, voy a poner una lista. Imagínense que su interfaz gráfica tiene que aprenderse cuántos botones tiene que tener, ¿no? Uno por cada producto. Entonces todo tiene que estar en la base de datos, ¿no? De la misma aplicación. Entonces voy a poner ahí el 2, lo voy a poner ahí, producto número 2, se va a llamar refresco, yo que sé. Y le voy a poner coma. ¿Cuántos refrescos hay? Yo que sé, 50. Y le voy a poner el precio, 12. ¿No? Ahí está. Y voy a copiar un producto igual, ya, yo que sé, segundo producto, coma. Ya, el tercer producto y no, lo terminamos, ¿no? Entonces, tercer producto, yo que sé, papas, ¿no? Papas, hay 10 en existencia y valen 15 pesos, ¿no? No importa. Entonces tengo mi lista con mis productos y lo que voy a hacer es voy a insertarlos en mi tabla para que tenga ahora 3 renglones. Y lo único que cambia pues es el mismo renglón que hicimos aquí. Voy a poner control C, control V
y le voy a poner, en vez de execute, le voy a poner execute many, ¿no? Así ejecuta muchos, y aquí en vez de los nombres le voy a poner así como placeholder, así al signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación, y le voy a poner con quién vas a llenar esto, con los productos que hiciste aquí arriba, ¿no? Entonces sería la forma. Aquí estamos llenando en el 7 y en el 8 estamos llenando el primer renglón de la tabla. En el 9 definimos dos tuplas, ¿no? Es una lista con dos tuplas. Y en esta lista con dos tuplas pues está el segundo producto y el tercer producto. Y con este comando ejecutamos varios al mismo tiempo. Aquí le faltó así, ¿no? Un símbolo de interrogación, ¿no? Y bueno, lo voy a ejecutar una sola vez. No lo vayan a ejecutar varias veces, a menos de que tengan error. Ejecútenlo varias veces. Y bueno, ya está eso guardado en mi base de datos. Y bueno, las bases de datos tienen otra ventaja, ¿no? Que son muy eficientes en cuanto a memoria. Todo lo guardan con una memoria mínima, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un archivo de Excel seguramente ocupa mucha más memoria que un archivo de base de datos, donde ustedes están insertando. Y esta es la forma correcta de intentar hacer su interfaz gráfica con valores fijos, ¿no? Como esto de el tamaño de hacia dónde desplacé yo esta separación, ¿no? Es todo esto que voy haciendo yo en la interfaz gráfica se guarda en la base de datos. Cuando yo la cierro, como que hace todos los cambios, los mete a la base de datos y dice, cuando lo vuelvas a abrir, te voy a mostrar la interfaz justo como me la dejaste, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Espero, ¿hasta ahí van bien? Bueno, ahí en el archivo, yo incluso les puse otros dos códigos, ¿no? Uno, cómo modificar algún arreglón que ustedes quieran. Uno que se llama update, y viene como mover uno de los renglones que ya creamos. Ese no lo vamos a hacer ahorita aquí, porque con que hayamos creado nuestra base de datos es más que suficiente. Entonces, hay un archivo, hay un código que sirve para, ¿cómo se llama? Para modificar algún renglón de la base de datos. Y hay otro código que sirve para extraer los datos de la base de datos y verlos desde Python, ¿no? Esos dos no los vamos a ver. Lo que vamos a intentar hacer es conectar esto con nuestra interfaz gráfica, ¿no? Y decirle a lo mejor haz un ciclo y ponme un renglón por cada uno de estos productos. Cada uno con su botón o cada uno con esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar. Esto fue lo que hicimos ya con SQL. Esta es la forma de hacer su archivo SQL. Y vamos a irnos directo ahora sí al al código de Qt. Vamos a intentar jalar esos datos del archivo e intentar construir algo de ventanas, ¿no? Entonces vamos a ir acá en nuestro tutorial.py donde estábamos haciendo lo de matplotlib y vamos a borrar todo lo que hicimos de numpy, etcétera, el widget, todo esto se va. Solamente hay que quedarnos con lo básico, ¿no? Que es la aplicación, la ventana y mostrar la ventana, ¿no? Y bueno, Qt tiene toda una librería para interaccionar con estos archivos de bases de datos y vamos a ponerle ahí from pyqt, ¿no? pyqt5 .sql qt sql, ¿dónde está? sql, dice from pyqt sql import, y vamos a importar todo, ¿no? Vamos a importar todo ahorita por flojera, ¿no? Entonces importamos todo lo que tenga que ver con SQL para interaccionar con nuestra base de datos y vamos a intentar meter todo a nuestra ventana, ¿no? ¿Listo? Entonces va el asunto, ¿no? Vamos a hacer nuestra base de datos, nuestro archivo de base de datos lo vamos a poner así. Le vamos a poner que es un QSQL, así, database, ¿no?
Es una base de datos SQL del tipo add database. ¿De qué tipo es? Es del SQLite, ¿no? Lo voy a poner así, QSQL Lite, ¿no? Así. Y database.set database name. Set database name, ¿no? Así. Y aquí vamos a poner el nombre del archivo. ¿Cómo se llama nuestro archivo? Base de datos, ¿no? Algo así. ¿Cómo se llama? Base de datos, ¿no? Base de datos. .db, ¿no? ¿Cierto? Ya ahí conectamos nuestro archivo, etcétera. Y bueno, para intentar conectar a nuestra interfaz gráfica y eso, se utiliza algo que se llama un modelo. Vamos a poner ahí modelo. Es igual a SQL, QSQL, Table Model. Vamos a hacer un modelo del tipo tabla, ¿no? Porque vamos a extraer de la base de datos. Puede ser que haya más de una tabla, ¿no? Imagínense un archivo de Excel que tiene más de una hoja. Ahorita nada más creamos una sola hoja, ¿no? Con 3 renglones. Y la idea sería, ok, de este modelo vamos a ponerle ahí, ¿de qué tabla va a ser? Le vamos a poner aquí modelo, set table. ¿Cómo se llama la tabla? Productos, ¿no? Fue la tabla que creamos allá desde el otro lado, ¿no? Y vamos a meter esa tabla a nuestra gráfica, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí tabla es igual a una QTable, así se llama, QTable, así como QPushButton y Q lo que sea. Esta se llama QTableView, ¿no? Esta QTableView. Ahí está nuestra tabla y le ponemos tabla.setModel. Establecer el modelo de quién, el modelo que acabamos de hacer con el archivo de la base de datos, ¿no? Así. Y vamos a meter todo a nuestro, incluso aquí le podríamos poner W, déjenme ponerle aquí W, y vamos a correrlo, ¿no? Y bueno, se supone que ahí está nuestra tabla, y creo que no se alcanza a ver, ¿no? No se vieron los registros, creo que no se vieron los registros. Y bueno, básicamente lo que acabamos de hacer pues es conectar esta base de datos con la parte de, ¿cómo se llama? De la interfaz gráfica de Qt. Y bueno, ustedes tendrían que hacer eso básicamente para sus, ¿cómo se llama? Para su proyecto de su base de datos, ¿no? O sea, es decir, para su interfaz gráfica, ustedes tendrían que todas las cosas que quieren guardar permanentes que va haciendo el usuario, los tendrían que irlos creando dinámicamente en una base de datos, meterlo, porque todo lo que pongan en la memoria RAM cuando el usuario cierre se va a borrar, ¿no? Se va a ir, literalmente va a desaparecer. ¿De quién? Eh, de su interfaz gráfica, ¿no? Si el usuario llega a modificar alguna dimensión o algo por el estilo, todos esos datos se van a perder, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la idea. Vamos a dejarlo hasta ahí con lo de la base de datos. Es el último tema que quería ver, que es importante también si es que van a hacer algo más serio. Y bueno, ahí en el ejemplo que yo les puse, incluso viene cómo extraer los datos de la tabla, viene cómo agregar más datos, cómo borrar algún dato, viene un chorro de información al respecto. Y bueno, el último paso sería cómo crear un ejecutable. No sé si les interese.
que es, obviamente ya tengo mi programa, vamos a poner ahí algún programa con una ventana nada más. Por ejemplo, ahí tengo mi ventana. Y cómo hacer que tenga un archivo ejecutable para Windows, para Mac, para algo por el estilo, que el usuario no tenga que haber instalado Anaconda, que solamente le dé clic y salga la ventana, como un programa normal, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. Este de aquí sería nada más la pura ventana, ¿no? Se abre la pura ventana. Y para eso pues voy a utilizar algo que se llama PyInstaller, así se llama, PyInstaller. Entonces aquí en el Anaconda prompt, vean si está instalado el PyInstaller. Este sí no sé si venga por default, PyInstaller. ¿No viene? Creo que no. Lo voy a poner ahí. Incluso si le quieren poner así, le vamos a poner PyInstaller -h, que es como help, ¿no? Dame la ayuda del PyInstaller. Bueno, yo sí lo tengo instalado. Si ustedes tienen internet, no sé si tengan internet aquí, agarre la Río o tengan internet ustedes. Este programita pues se puede instalar muy simple. Si tienen internet, pues pongan este código aquí para instalar: conda-c conda-forge-pyinstaller, ¿no? O visiten la página de PyInstaller y vean qué código hay que poner en su terminal para poder instalar este PyInstaller. ¿Qué hace este PyInstaller? Pues lo que va a hacer es va a transformar todos nuestros archivos de Python en un código ejecutable, que una app directa, ¿no? O sea, ya no tengo que entrar a Anaconda, apretar F5 y todo eso. Y la persona que va a usar mi programa pues ya no tiene acceso al código, ¿no? ¿Qué tal si un usuario por sin querer, ¿verdad?, le borra ahí algo y ya todo el programa murió, ¿no? Ya no sirve la copia. Le llaman un compilado, ¿ah? Un archivo compilado de todo mi código. Este se llama PyInstaller, ¿no? Y igual si se meten a la página de PyInstaller, es un programa como tal. Ellos tienen ahí el código para instalar su programa y cómo correrlo. Tiene algunas diferencias con Mac y con Windows y con Linux y con todo el asunto, pero lo que hace es un ejecutable, ¿no? La persona que va a usar la aplicación ya no tiene forma de acceder al código, solamente usuario, ¿no? Solamente para el usuario. Y bueno, con esto vamos a acabar entonces y vamos a intentar hacer exactamente eso que es crear nuestro ejecutable. Y es muy simple, lo vamos a poner ahí con el PyInstaller. Le vamos a poner simplemente el comando PyInstaller y la ruta de nuestro archivo que queremos compilar, ¿verdad? No, el archivo que queremos hacer ejecutable. Entonces, mi archivo que yo voy a querer hacer es este que se llama tutorial.py, que está... Cuando convertiste el Ajá. código a Python, ¿no? Sí, muy bien. El UI lo convertimos a Python. Así este va a convertir, de hecho, convierte Ahí de... pones el out y todo eso, así lo Exactamente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a poner PyInstaller, instala tal código y créame el ejecutable, ¿no? Ahí también pones -x y -o. Ah, no, ahí va el asunto, ¿no? Entonces va cómo se usa el PyInstaller, lo voy a poner control C para la ruta donde está mi archivo que se llama tutorial.py y me voy al Anaconda prompt y le pongo PyInstaller y según yo nada más es poner la ruta, tal cual, ¿no? Diagonal, se llamaba ¿qué? Tutorial, ¿no? .py, ¿no? Y le doy a esta tutorial.py, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿No? Tutorial.py y le voy a dar enter. Y va a salir un chorro de código de lo que va haciendo. Me va a decir que si lo está creando, que está creando la librería y no sé qué. Lo que está haciendo es transformando nuestro archivo de Python a nuestro sistema operativo. Si están en Mac, lo va a transformar a Mac. Si están en Linux, lo va a transformar a Linux. Si están en Windows, lo va a transformar a exe. Entonces PyInstaller, luego la ruta y el nombre del archivo. Así es. Y ya está haciendo todo, ¿no? Lo está transformando. Y por ahí no sé si alcanza a ver. Viene una carpeta en donde va a quedar mi programa, ¿no? Que según yo es una que dice, por ahí debe de venir,
Anaconda, Side Packages, no. Una que se llama dist, de distribución. Por ahí debe de venir, en todo lo que saca ahí su PyInstaller, debe de venir la carpeta de distribución en donde va a instalar su programa como tal, ¿no? Porque si ustedes verán, aquí no me hizo nada, ¿no? En mi carpeta donde está mi archivo no me hizo nada. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir a la carpeta en donde me lo puso, ¿no? Y para mí, según yo, es una que dice Windows 32, no sé si aparezca por ahí. Ah, esta, ¿no? Windows System 32, esta, ¿no? Por ahí me lo va a poner en una carpeta que se llama distribución, ¿no? Entonces voy a buscar esa carpeta acá en mi equipo. Entonces voy a mi equipo, busco equipo, el sistema C, Windows, dijimos sí, ¿no? Windows. Y Windows System 32, ¿no? La que venía ahí. System 32, por ahí está. System 32. Y viene una que se llama dist, distribución. Y ahí está mi tutorial, ahí está mi convertido, ¿no? Incluso ahí, bueno, viene un montón de... Esto yo no lo creé, lo creó el PyInstaller. Todo esto, ya ven que son librerías DLL. Y ya viene el ejecutable.exe, ¿no? Y este ya, ¿ustedes dónde está el código de Python? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Y de repente, bueno, ustedes le dan clic aquí. Y bueno, va a salir una ventana que tiene un error o algo así. Y eso es porque usamos la librería Qt y está toda la librería Qt aquí adentro, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es abrir toda la librería Qt, los plugins. Y esto lo van a tener que pegar ¿en dónde? Afuera en su librería. Entonces esta carpeta de Qt, que son los plugins, lo copian, así literalmente lo copian. Son errores que tienen ahí de repente los programas. ¿Dónde está tutorial? Ahí donde está su archivo .exe, este que van a ejecutar, ahí lo pegan, ¿no? Control V. Los plugins, ¿no? Que son para que funcione correctamente la librería. Lo pegan, ya está pegado ahí. Y ahora sí debería de ejecutar. A ver, vamos a correrlo. Todavía no puede. No, no pudo. Bueno, esa sería la forma correcta. Aquí me sigue marcando el error. Simplemente poner el PyInstaller y el nombre del archivo, ¿no? Y directamente te crea tu ejecutable, ¿no? Pero por ejemplo, tú no le puedes decir en dónde Sí, todo eso lo tienen que revisar en la página de PyInstaller. Es un tutorial pequeño, o sea, son de 20 sí, páginas. aquí PayStal es la aplicación. Es la aplicación que te convierte a .exe, ¿no? Ahorita, bueno, no sé por qué no funcionó. Ese es para indistintamente para Windows o para Mac Según o yo, Linux. sí, según yo, dependiendo puede uno especificarle qué tipo de archivo quiero convertir, ¿no? Si a Windows, a Mac, a Linux, etcétera, ¿no? Y ese sería como su último paso, ¿no? Ya que esté toda su interfaz gráfica, se van a PyInstaller y convierten, ¿no? No sé, aquí no salió. Voy a intentar hacer un código Bueno, más. eso también lo puedes hacer, por ejemplo, para no, tienes un archivo, un programa general, ¿no es Sí, cierto? vamos a poner uno. Encapsulado, entonces Sí, como todo si corre. está instalado. Sí, todo lo corre junto, ¿no? O sea, lo que va a hacer PyInstaller va a buscar las dependencias del archivo, va a intentar compilar todo y crear todo en un exe y ya te queda tu ejecutable, ¿no? Eso es lo que va a intentar hacer PyInstaller. Les digo, con Qt sí tiene algunas dificultades. Hay que hacer algunos, le llaman fix, ¿no? Copiar y pegar una carpeta, mover tal archivo a tal lugar, porque de repente no encuentra la ruta correcta, ¿no? Entonces lo que tú dices es que como primer paso, tomar los plugins y ponerlo en el directorio. Esa sería la primera parte para intentarlo hacer funcionar, ¿no? Si no llegara a funcionar, pues habría que revisar alguna referencia de ahí de PyInstaller para arreglar el problema, ¿no? Sí, voy a intentar hacer un código simple de Python, ¿no? Así de un print, no sé, vamos a poner un input, edad, ¿no? Edad es igual a input y le vamos a mandar al usuario, oye, pon tu edad, ¿no? El clásico, ¿no? Y luego le vamos a poner print edad, ¿no? La edad que ingresa el usuario y le vamos a poner input. Este input es para que se pare al final, ¿no? El programa, ¿sí me explico? Se va a parar, ¿a qué me refiero? Pide la edad, el usuario lo ingresa, me lo imprime en la consola, pero si yo no le pongo este input, se va a cerrar la ventanita, ¿no?
automáticamente. Y así pues me va a esperar a que yo presione algo más antes de cerrarse, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar y vean que ahí me pide la edad, ¿no? Le pongo yo que sé, ya estoy grande y me imprime 68 y me está esperando a que termine, ¿no? Y ya le doy enter y ya acaba el programa, ¿no? Entonces con esa misma idea le voy a poner aquí en el PyInstaller lo mismo, ¿no? Aquí le pongo, imagínense, ahí está el PyInstaller, ¿dónde está? Le voy a poner ahí el mismo código, PyInstaller, la dirección y todo, y le pongo enter, ¿no? Y lo va a sobreescribir, ¿no? Va a escribir todo el directorio, ahí está haciendo todo. Vean que aquí está código Python, ya sé que son 3 líneas, ¿no? Pero todas las dependencias, todo lo está intentando encapsular en esa carpeta. Si este problema que dijiste de los plugins ocurre en los Qt. Con Qt. Sí, hay que ver bien cómo... Python normal. Python normal no debería de ocurrir. Python normal... dice que si lo quiero sobreescribir, le voy a poner que sí. Yes. Y ya, ¿no? Dice system error. No sé qué. Esta system distribución. Me lo borró. Ok. Vamos a intentar correrlo otra vez. Tutorial. Ahí está corriendo, el Anaconda. ¿Dónde está el Anaconda prompt? Se supone que dice allá completed successfully, ¿no? Y ya me voy aquí al de distribución, ahí está el tutorial. Y le doy mi ejecutable, ¿no? Y vean que este es .exe, ¿no? ¿Dónde se ve el Python? Pues por aquí de repente hay una que otra librería compilada de Python, pero en general es un archivo de Python, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, pues ahí está mi archivo. Sale así de feo, ¿no? Edad, ya le pongo yo 18. Enter y me devuelve 18, ¿no? Ya. ¿Sí? Es Python, pero en exe.exe, que es un ejecutable. La persona ya no tiene acceso al código, ya no tiene acceso a nada, ¿no? Solamente es el usuario del programa, ¿no? Entonces, bueno, sería el último paso. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pues les agradezco acá, doctor Bucio. Sí, no, pues los que organizaron el curso y